Chicos, buenas tardes. Vamos entonces a continuar hoy día con el estudio de las infecciones bacterianas. En este caso terminamos las que son por estafilococo. La verdad es que todo el tiempo del asunto de la Navidad y el fin de año nos atrasó, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar. Y lo peor es que el otro grupo, realmente, discúlpenme un ratito, no sé quién es. Bueno, entonces chicos, discúlpenlo, han entrado una llamada que estaban haciendo. Entonces vamos a continuar con el estudio de las infecciones, como les decía, de tipo bacterianas. Vamos a terminar las estafilocócicas. Ahora continuamos entonces, la semana pasada vimos el impétigo ampolloso, es decir, todo lo que corresponde a la parte de Staphylococcus aureus que vamos a terminar. Y ahora vamos a seguir con lo de la que es infección o afectación a los anexos, en este caso a la foliculitis. Entonces, la foliculitis, pues asimismo es una infección superficial de la piel, en la cual pues va a afectar obviamente es al folículo piloso. Entonces, es muy interesante determinar de que la infección solamente se queda en la parte del infundíbulo, es decir, la parte más superficial del folículo piloso, no llega a las partes más profundas. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser de tipo superficial, no va a haber afectación de la dermis circundante, por lo tanto no hay edema o inclusive, pues como es tan superficial, ni siquiera deja cicatriz, a menos que el paciente pues vaya a estarse manipulando. A veces estas foliculitis, pues generalmente siempre son de tipo agudas, pero pueden hacerse crónicas, sobre todo cuando la persona se manipula, o si hay antecedentes de alguna patología, como por ejemplo la dermatitis atópica, que es muy frecuente que ellos suelen presentar esta afectación, y ahí quedarían cicatrices. Miren ustedes en este diagrama, cómo sería en este caso lo de la inflamación ocasionada por una foliculitis. Miren ustedes, este es el folículo piloso normal, ¿no? Sin ningún problema. Entonces miren ustedes cómo se produce una inflamación, pero a nivel de aquí, como les decía, del infundíbulo, por lo tanto no es profundo, no suele dejar cicatriz por lo que es tan superficial. Existen factores, como nosotros vamos a ir viendo, que siempre van a predisponer a que se desarrollen algunas afectaciones de la piel, sobre todo las que son de tipo, por ejemplo, infecciosos. O sea, hay factores que predisponen, no a todos les va a ocasionar, pero a algunas personas sí. Entre ellas, por ejemplo, la hiperhidrosis, es decir, las personas que tienen una sudoración excesiva suelen cursar o suelen tener frecuentemente foliculitis. Otra situación también que puede predisponerle es una excesiva higiene, pero miren ustedes, no estamos hablando de que la persona sea limpia, sino, digamos, una mala higiene sería, o sea, la persona que utiliza demasiados antibacterianos como jabones, alcoholes, por ejemplo, ahorita que estamos con esta situación del COVID, la gente pues utiliza muchísimos antibacterianos de todo tipo, a pesar de que es algo viral, sin embargo, pues se utilizan, he visto que utilizan cremas de tipo también antibacteriales, he visto en los supermercados, en algunos lugares. Entonces, y esto, como yo les decía en la semana pasada, va a alterar a esas bacterias buenas. Recuerden la flora residente, la que debe estar siempre en la piel. Entonces, en este caso, pues el antimicrobiano que están utilizando, pues en forma de jabones o geles, que sea, va a producir alteración de ese microbioma cutáneo. Por ende, va a predisponer a que se instale la flora transitoria, como el Staphylococcus aureus. También otras patologías en la cual pues hay, generalmente tienen una alteración en su inmunidad celular, como podría ser la diabetes, leucemias crónicas, los trasplantados, ya sabemos porque utilizan precisamente pues inmunosupresores, ¿no? Algunas enfermedades que ya son igualmente en relación con inmunosupresión, como el VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces son estas patologías las que van a predisponer a que una persona tenga foliculitis o una condición preexistente, algo que altera la solución de continuidad de la piel, como es el caso de la dermatitis atópica, ¿no? Esta enfermedad que es muy frecuente realmente a nivel mundial y que es como un estado de alergia que tiene la piel, ¿no? Entonces, pero además, como yo les decía, que se ha podido demostrar, se ha podido encontrar que los pacientes con dermatitis atópica
tienen mayor cantidad de Staphylococcus aureus en su piel. Se dice que tienen aproximadamente de 10 a la séptima potencia. Por otra parte, también tenemos que algún traumatismo, ¿no? Como por ejemplo el rasurado. Entonces vamos a ver cómo es frecuente la foliculitis en las piernas, por ejemplo, de las chicas que tienen bastante vellos y que se rasuran, pero que además esta chica, suponiendo que tiene antecedentes, una mujer, ¿no? Que se rasura las piernas por el tema de la estética, ¿no? Para verse bien. Entonces, si es atópica, inclusive va a permitir, al haber el traumatismo, ¿verdad? Con la rasuradora, va a permitir que por ahí penetre la bacteria, porque estamos alterando la solución de continuidad de la piel. También al mismo tiempo vamos a ver el uso prolongado de antibióticos, generalmente en los casos de acné, que nosotros mismos solemos utilizar para el tratamiento de acné, usamos tratamiento antibiótico a veces por un tiempo muy prolongado, o el paciente se automedica, ese es otro, tú le mandas por un tiempo y el paciente continúa. Entonces eso también va a generar que haya la posibilidad de que se produzcan las foliculitis. Lo mismo el uso de los corticosteroides tópicos, no sabemos que son inmunosupresores, ¿no? Entonces cremas, o sea, patologías como la misma psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, bueno, hay una serie de patologías cutáneas que responden muy bien a los corticoides, pero que a veces por el hecho de ser crónicas se las continúa utilizando, o como repito, el paciente se lo continúa aplicando, entonces en forma continua, y eso va a ocasionar también que pueda producirse una foliculitis. Otros factores, como ustedes ven aquí, por ejemplo, la obesidad. Entonces, es muy frecuente, las personas obesas suelen tener foliculitis a nivel de cuero cabelludo, donde haya vellos, ¿no? Porque en realidad, pues lo estamos viendo, ¿no? Afecta es donde hay a un pelo, a un folículo piloso. También, por ejemplo, se ha podido observar en personas que tienen, en este caso, por ejemplo, en las piernas, ¿no? En personas que utilizan algún tipo de prenda o ropa oclusiva, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de las botas, estas botas altas, que bueno, en nuestro clima, acá en la ciudad de Guayaquil no, pero digamos que en algún clima muy frío la gente se aplica, se pone botas, entonces, y si son muy ajustadas, esa oclusión también puede generar que se produzca el crecimiento de la producción de esta foliculitis, ¿no? O ropas, pantalones también muy ajustados, alguna prenda muy ajustada puede generar en eso, ¿no? Y pues se habla también de cremas oclusivas, ¿no? A veces, por ejemplo, para tratar de remediar una cerosis cutánea, una piel seca, entonces las personas se ponen pues a veces cremas muy aceitosas, muy oclusivas, que pueden generar esto. Entonces son factores traumáticos en realidad de una u otra manera que van a permitir el desarrollo de esta infección. Estafilococo simplemente viene y aprovecha, es oportunista, aprovecha la oportunidad de poder crear una patología. Entonces veamos clínicamente cómo se observan, ¿no? Son pápulas y pústulas que siempre están centradas por un pelo, por eso es foliculitis. O sea, si no vamos a ver que hay un vello, entonces ya no sería foliculitis, siempre tiene que estar un pelo, en cualquier parte de la superficie cutánea que haya. Ya sabemos que no tenemos en palmas, plantas, en el dorso de las manos, pues no hay, pero el resto de la piel toda está cubierta. Hay vellos de diversos grados, más finos, más gruesos, pelo grueso terminal, pero siempre está cubierta de pelos. Acá, por ejemplo, como yo les decía, frecuente en el caso del sexo femenino, frecuente a nivel de las piernas por el rasurado, ¿no? Entonces, y se suma si la persona, la mujer en este caso, que es donde las que se rasuran, pues realmente pueden al mismo tiempo tener antecedentes de atopía y producirse este cuadro. Entonces son pápulas y pústulas, entonces se acompañan de algo de prurito, ¿no? Pero en realidad ni siquiera hay dolor, porque si hay una molestia, tal vez algo cuando la persona mismo lo manipuló, pero realmente no hay dolor, a menos que ya se esté haciendo más profunda. O sea, si ya alguna de estas foliculitis por traumatismo o porque ya fue evolucionando más, puede hacerse posteriormente algo más profundo, que ya vamos a verlo. En este caso serían los furúnculos. Entonces pueden estar localizadas, como les decía, en cualquier parte, no solamente en extremidades, ¿no? Brazos, piernas, que es los sitios más comunes. Podemos encontrar en cuero cabelludo, en el tronco. Entonces en la parte del tronco hay bastante vello. Generalmente en los hombres tienen, por ejemplo, en la zona del dorso del tronco, ¿no? Entonces pápulas y pústulas, ¿no? Foliculares.
También se le dice foliculitis a esta patología que estamos viendo acá, en la cual nosotros vemos asimismo pápulas y pústulas, pero más que nada pápulas a nivel del área de la barba. Entonces se dice la foliculitis de la barba. Bueno, en realidad sí es una foliculitis, pero también otros autores la denominan pseudofoliculitis, porque en realidad no es una foliculitis como tal infecciosa, sino que se debe a que a veces el vello crece en forma encarnada, o sea, en vez de salir, como es su razón de ser, pues el vello nace en el interior, pero luego es exofítico, no tiene que salir. Pero a veces el vellito se encarna, o sea, sale como una especie como especie de un corcho, ¿no? Se vuelve a meter la puntita y eso genera inflamación, porque su razón de ser no es en el interior, genera un proceso inflamatorio y lo vemos como una pápula. A veces si el paciente se manipula, si el paciente hay ligero prurito, hay rascado, puede haber a su vez una infección sobreañadida por estafilococo, ¿no? Pero en realidad esto como tal es la pseudofoliculitis de la barba, es un proceso crónico. Bueno, en cualquier parte, como les decía, puede ser en el tronco, porque son áreas donde haya folículo piloso. A nivel, por ejemplo, miren, del cuero cabelludo, entonces también tenemos foliculitis. Miren ustedes aquí, por ejemplo, se ven pápulas y pústulas, ¿no? Que generalmente puede ser por algo mecánico, ¿no? De las personas que a veces, por ejemplo, en el caso de los niños o las personas que tienen el cabello muy rizado, suelen hacer tratamiento, o sea, perdón, o sea, peinados, o sea, muy estirados, o sea, hay mucha tensión, y eso suele producir inflamación del folículo piloso. Si además coincide que la personita, en este caso un niño, se rascó y pues por ahí penetró estafilococo, entonces, o es atópico, entonces hay la facilidad de que se produzca una infección sobreañadida. Entonces, foliculitis en el cuero cabelludo, como les decía. Ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales que podemos nosotros toparnos con esta foliculitis. En primer lugar, pues tenemos el llamado acné queloide o acné queloidiano de la nuca, como también se lo conoce. Es frecuente en la nuca, pero podemos encontrarlo también en cualquier otra parte más superior de lo que es el cuero cabelludo. En realidad, como nosotros vemos aquí, son pápulas inflamatorias, pruriginosas, asimismo siempre dentro tiene pues un folículo piloso. Pero lo importante es que este acné queloidiano, por eso es queloidiano, porque estas pápulas tienen tendencia a aumentar y a coalescer, tienen tendencia a unirse, ¿no? Entre ellas y forman placas como verdaderos queloides. Entonces, igual, el acné queloidiano es frecuente en personas que tienen insulinoresistencia. Ya sabemos que, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día cuando hablamos de queloides? Les decía que la insulinoresistencia es un factor que induce al crecimiento de estos tejidos, ¿no? Que por eso se forman los queloides, entre otros factores, ¿no? Entonces, esto sería uno de los factores del acné queloidiano en la nuca, pero en este caso no es infeccioso, o sea, no hay el estafilococo. De hecho, no hay pústula. A veces podría usted encontrar pústula, pero ya lo digo, por una infección sobreañadida, ¿no? Pero en realidad siempre es de tipo nada más inflamatorio. También podríamos diferenciarlo del acné vulgar. El acné vulgar pues también es donde hay vellos, ¿no? Y donde hay mayor cantidad de glándulas sebáceas. Por lo tanto, podemos encontrarlo a nivel facial, a nivel del cuero cabelludo, en dorso de tronco, donde también podemos encontrar precisamente la foliculitis. Pero bueno, nosotros conocemos muy bien cómo en el acné vulgar, justamente les decía que hay múltiples tipos de lesiones, o sea, es polimorfo, o sea, hay pápulas, hay comedones, que por ejemplo aquí le podemos ver los comedones. ¿Se acuerdan que hablamos de los comedones abiertos y los comedones cerrados? Entonces siempre buscamos eso. Y pústulas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo característico del acné vulgar, que lo podemos encontrar también en el tronco, como les decía, antero-posterior. Pero también tenemos otra foliculitis, propiamente denominada foliculitis, que es la foliculitis por malacesia. La malacesia sabemos que es un hongo, ¿verdad? Es un hongo que está como parte del microbioma cutáneo, ¿no? Pero en cantidades mínimas, ¿no? Entonces, realmente la vemos como pápulas y pústulas también a nivel especialmente de la parte superior del tórax. Es muy frecuente ese nivel, pero la verdad es que es muy parecido. A veces nos toca hacer un diagnóstico diferencial. Ahí utilizaríamos el examen del hidróxido de potasio, el examen directo. ¿Se acuerdan que hablamos del KOH? Entonces, justamente, ante la duda, realmente a veces uno dice, bueno, esto parece realmente algo, es más pruriginoso, ¿no? Y numerosas son las lesiones, son muy numerosas, pero francamente está generalmente copado toda la parte superior, por ejemplo, en este caso del tórax, ¿no? Pero puede estar en el tronco posterior también. Entonces,
a veces uno tiene que realmente ante la sospecha, pues pensar en hacerle un KOH, ¿no? También tenemos algo muy parecido, que es el acné por esteroides, ¿no? O sea, las personas que utilizan corticoides, o sea, en este caso algún tratamiento sistémico, o sea, de cualquier tipo, ¿no? Que han utilizado un corticoide sistémico, suele producirse esta inflamación a nivel del folículo piloso y se considera que es ocasionado asimismo por una alteración en el microbioma que está a nivel del folículo piloso, o sea, ocasionado por el corticoide. Pero no es propiamente que hay estafilococo, sino otros tipos de bacterias que no deberían estar allí, ocasionados por el corticoide. También tenemos la foliculitis por pseudomonas. Entonces, en este caso, bueno, la foliculitis por pseudomonas es una foliculitis que se observa en los casos de las personas que han tenido el antecedente de que han estado, por ejemplo, un fin de semana, un paseo o algo, en una piscina, en piscinas o saunas, pero públicas, ¿no? O sea, realmente la pseudomona tiende a desarrollarse en estas aguas que son tibias, o sea, aguas que han estado ahí como calientes, y obviamente muchas personas ahí se han, digamos, metido, por eso se dicen piscinas públicas, ¿no? Entonces es típico, ¿no? Justamente 1 o 4 días después empieza a producir pápulas que son muy pruriginosas, pero sobre todo tienen como una especie de roncha alrededor, como edematizado. Entonces se llama como urticariforme. Si ustedes se fijan aquí, miren, en la parte central está la pápula, ¿verdad? Y alrededor se ve como que está un edema alrededor de la pápula central, ¿no? Entonces, pues es de pápulas que son de tipo urticariforme. Entonces es característico y pues están respetadas las áreas donde estaba cubierta con la prenda interior, o sea, con el traje de baño. Pues. También tenemos, por ejemplo, esta llamada foliculitis eosinofílica. Esta foliculitis eosinofílica, pues asimismo se observa especialmente a nivel del tronco y de la cara, y vemos unas pápulas, asimismo de tipo folicular, pero aquí no hay asimismo nada infeccioso, ¿no? Realmente se observa sobre todo en pacientes que tienen una inmunidad celular sumamente alterada, como los pacientes con VIH. Entonces es muy frecuente en ellos. Pápulas y pústulas muy pruriginosas. Les digo que increíblemente, este tipo de foliculitis, realmente uno tiene que hacer diagnósticos más certeros, inclusive unidos con una biopsia cutánea, más los antecedentes, ¿no? Si yo sé que este es un paciente que tiene antecedentes de VIH, entonces puedo sospechar que lo que me está haciendo es precisamente una foliculitis eosinofílica, ¿no? Miren acá, por ejemplo, en la mente así mismo en la parte superior, o sea, son lesiones que uno tiene que sospechar, no son tan inocentes como uno pensaría, ¿no? Que fuera algo así, no, es algo superficial, algo banal, no. Siempre, por eso les digo y les insisto, preguntar en el contexto, ¿verdad? La historia clínica, los antecedentes del paciente, muy importante eso, chicos, si se dan cuenta cómo es importante preguntar todo, enfermedades que tenga y todo. Sin embargo, hay otra foliculitis, así mismo parecido el nombre, solamente que se intercala entre las dos palabritas la palabra pustulosa, y es de los lactantes. Entonces se llama foliculitis pustulosa eosinofílica. Realmente se considera una reacción de hipersensibilidad ante un estímulo que no se sabe si pudiera ser por la misma malacesia, por alguna alteración en el microbioma cutáneo, evoluciona por brotes. Asimismo, miren, ustedes ven pústulas aquí, ¿no? En el cuero cabelludo, suelen ser muy pruriginosas. Entonces, hay pústulas, pero usted hace el cultivo de esa pústula y es estéril. No se observa realmente el desarrollo de ningún microorganismo, ¿no? Entonces evoluciona por brotes y luego ya involuciona, ¿no? Por eso que a veces en este tipo de patología, miren, hay que hacer un cultivo, de acuerdo, hay casos en los que se requiere hacer una biopsia, como les estaba indicando, ¿no? Pero todo de acuerdo a la edad. Bueno, en este caso, por ejemplo, la foliculitis como tal no son muy frecuentes en los lactantes, en cambio, ¿no? Entonces, pero la foliculitis, digamos que fuera de origen estafilocócico. Entonces, sin embargo, es más frecuente, en este caso, si es en brote, sobre todo que es en cuero cabelludo, eso pensar más en la foliculitis pustulosa eosinofílica. También tenemos, miren ustedes, una llamada dermatitis periorificial. Esta dermatitis periorificial, como lo dice su nombre, vamos a encontrar una serie de pápulas, inclusive pústulas, localizadas alrededor de la cavidad oral, de la nariz, inclusive de los ojos. O sea, por eso es periorificial. Entonces, lo que se ha encontrado o se lo ha relacionado es que la dermatitis periorificial
está relacionada en pacientes que tienen como una reacción de hipersensibilidad ante el Demodex, al Demodex folliculorum. Entonces, por eso es que se la considera también como una forma de presentación de la rosácea, ¿no? Pero es una reacción de hipersensibilidad ante la presencia de este parásito. En la mayoría de los casos, hay en otras ocasiones que inclusive uno busca por medio del examen directo, búsqueda de Modex y no hay, entonces se considera que hay una reacción de hipersensibilidad a alguna otra bacteria. Pero generalmente es con el Demodex folliculorum. Luego ya dejamos la foliculitis, que les decía que es algo más superficial, y vamos a ver ahora algo más profundo, una inflamación más profunda del folículo piloso, y este es el furúnculo o forúnculo, las dos maneras se pueden decir, está correcto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay una inflamación también del tejido circundante, mientras que en el otro, ¿se acuerdan? No había, en la foliculitis no hay inflamación de dermis, o sea, nada del tejido circundante, acá sí, aquí sí hay una inflamación del tejido circundante. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, acá es la foliculitis, miren, aquí está el folículo piloso sano, normal, aquí la foliculitis, miren cómo es superficial, la inflamación, ¿verdad? Pero en el furúnculo, miren cómo todo el folículo está afectado. Realmente se llega a producir una inflamación tan manifiesta que clínicamente nosotros lo vamos a ver así, ¿verdad? Como un nódulo, un área eritematosa, inflamatoria, dolorosa, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han tenido un furúnculo, han visto a alguien con furúnculo y realmente sí les duele, ¿verdad? Es doloroso. Entonces, si nosotros lo palpamos delicadamente, vamos a sentir ahí un nódulo. Entonces, el folículo piloso que allí está inflamado. Y puede estar localizado en cualquier parte, o sea, basta que haya un folículo piloso ahí y a ese se puede ocasionar un furúnculo. Pues, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tiene uno más pequeño. Acá, por ejemplo, una persona que lo tiene ya en una extremidad, miren ustedes cómo, inclusive, bueno, aquí lo que se observa es que ya lo han drenado, ¿verdad? Porque muchas veces las personas pues se desesperan tanto y lo rompen, lo abren, lo drenan para que dé lugar a la salida de un material purulento. Entonces, la situación es que con el furúnculo sí queda cicatriz la mayoría de las veces, ¿no? Porque generalmente, como le digo, las personas lo presionan o van al mismo médico y le abren, le drenan, como dice, pues, y para sacarle todo el material purulento. Y la verdad es que sale con todo, como vemos aquí, sale muchas veces, logramos lograr la expulsión de todo ese folículo piloso y con tejido que está a los lados. Recuerden que todo esto aquí ya es dermis, y ahí sí le va a quedar, por eso les decía cicatriz. Ahora, en algunas ocasiones vamos a encontrar de que no es solo un folículo el que está afectado. Recuerden que los folículos pilosos están unos cerquita de otros, pues son vecinos, hay bastantes, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones vamos a encontrar a múltiples folículos pilosos afectados. Eso es muy importante. Entonces, en esa ocasión se le suele denominar anthrax o carbunco estafilocócico. Bueno, según la literatura inglesa, al anthrax, pues le dicen ellos al bacillus anthracis, ¿no? ¿Verdad? A la infección ocasionada por el bacillus anthracis, que es totalmente, es otro tipo de infección, no tiene nada que ver con el estafilococo. Pero en algunos textos, en la literatura de habla española, o sea, habla hispana, sí se habla como que si fuera una sinonimia, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee lo que significa, ¿no? Porque realmente el anthrax es ocasionado, como sea, por el bacillus anthrax, sino que esa bacteria pues produce esporas, ¿no? Y generalmente se puede ver más frecuentemente en las personas que están en contacto con ¿cómo se llama? Pues con animales, ¿no? Pero bueno, miren ustedes cómo aquí ya tenemos un verdadero furúnculo, ¿no? En este caso en la extremidad. Yo les decía que a veces las foliculitis maltratadas pueden evolucionar a un furúnculo, o sea, era algo pequeñito, pero por manipulación o también ahí ya dependiendo de cómo está el sistema inmune de la persona afectada, puede generarse ya un verdadero furúnculo. Vemos aquí la pierna, ¿no? Si ven ustedes, y aquí sí ya es, no, el brazo parece que es. En todo caso ya tenemos un furúnculo allí. Aquí lo que les decía, aquí es el anthrax o carbunco, como les decía, estafilocócico, pero siempre hay que ponerle el apellido, carbunco estafilocócico, ¿no? En todo caso, miren ustedes que hay lo que la gente le dice, tiene varias bocas, en realidad porque son varios folículos los que tienen un lugar de drenaje, ¿no?
Entonces, por eso clínicamente le vemos nosotros con múltiples orificios de salida, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, antrajo carbunco estafilocócico, aquí le vemos que tiene 3. Si ven aquí hay 1, 2, aquí 3. Entonces, eso es, hay una inflamación mayor. Cuando es el carbunco, inclusive puede haber malestar general, o sea, múltiples forúnculos, una persona que tenga algunos forúnculos va a generar inclusive malestar general. En la foliculitis no hay malestar general, o sea, no hay fiebre, pero en el caso del carbunco ya puede haber malestar general, o sea, ya puede haber un cuadro tóxico en sí, ¿no? Fiebre, malestar general, escalofrío, todo eso. Miren, por ejemplo, aquí en esta persona, ¿no? Que ya es una lesión de mayor tamaño, ¿no? Entonces hay múltiples orificios de salida. Entonces, por esa razón, es una patología en la cual nosotros tenemos que dar realmente un tratamiento adecuado y de urgencia, porque realmente podría haber algún caso de que se hubiera mayor compromiso generalizado. A veces las personas lo drenan, miren como tenemos ahí, lo drenan y pueden ocasionarse esas lesiones ulceradas. Entonces, realmente muy, muy difícil el tratamiento, ¿no? Vamos a ver acá. También tenemos, bueno, ya hay diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer en el caso del carbunco, del antrax, en este caso del antrax estafilocócico o carbunco estafilocócico. También tenemos, por ejemplo, la infección por el ORF que se denomina, ¿no? Que realmente es viral. Entonces se nota a sí mismo como una lesión nodular y que tiene tendencia a ulcerarse, generalmente localizada en los dedos. Entonces, bueno, generalmente es frecuente en personas que están en contacto con ganado, o sea, con personas en contacto con animales, no se ven veterinarios y todo eso. Es un virus, como les decía. Acá también tenemos, por ejemplo, el caso del ectima gangrenoso. El ectima gangrenoso que nosotros lo podemos ver como, asimismo comienza como una lesión inflamatoria, pero que rápidamente se ulcera y realmente se cubre de una membrana negra, como ustedes ya conocen como una escara, ¿verdad? O sea, en realidad el ectima gangrenoso, que es ocasionado por Pseudomonas aeruginosa, en realidad constituye una vasculitis, ¿no? Mire cómo puede ocasionar edema, incluso tremendo de todo el párpado. Pero un diagnóstico con el que se suele confundir muchísimo a un furúnculo son los quistes. Entonces los quistes, por ejemplo en este caso el quiste epidérmico o epidermoide, como también se lo conoce. Entonces miren ustedes, un nódulo, ¿sí? Que ya vimos la otra vez cuando vimos lo que eran quistes, un nódulo y que tiene un orificio de salida, eso es lo que le caracteriza a los quistes epidermoides. Entonces, esto es característico que la persona se lo drena, dice, bueno, generalmente están en el dorso del tronco, generalmente son las áreas donde ha habido bastante, generalmente antecedentes de acné, por ejemplo, de este acné muy severo, entonces son áreas donde hay bastante glándula sebácea, recuerden que les decía que ahí predominan bastante. Entonces, las personas lo tienen tendencia a drenar, no lo apretan, dicen, no, es que a mí me lo saca mi pareja, mi hijo, yo qué sé, y le sale justamente un material grasiento, ¿no? Entonces realmente y maloliente, porque de eso está lleno, o sea, realmente es contenido sebáceo, y como el sebo se pone rancio, por eso genera un olor de verdad muy, muy desagradable. Entonces, pero a veces estos quistes realmente de tanto que la persona lo manipula, a veces pues lo logran es inflamar y ya no puede drenar y se hacen unas lesiones inflamadas muy grandes, que es cuando lo suelen confundir como que fuera un furúnculo. Pero recuerden que es el antecedente, ya lo tenía, un furúnculo no lo puedes tener tanto tiempo, en cambio pues que un quiste epidérmico lo tienes años, ¿sí? Años, entonces simplemente lo tienen, lo manipulan, lo sacan, pero de repente ya se les inflamó, entonces es diferente, inflamación y no es infeccioso. Miren aquí, por ejemplo, se lo ha abierto y se está tratando de extraer realmente todo ese material sebáceo que tiene en el interior. Pero así se pone el quiste epidérmico o epidermoide cuando está inflamado, lo que yo les decía, ¿no? A veces no pueden ya drenarlo más y se inflama. Entonces lo que hay que lograr es que primero se desinflame, una vez que ya esté bien, se lo puede extraer. En cambio, también dentro de este grupo tenemos el llamado quistes pilonidales, que más o menos significa lo mismo. Recuerden los quistes, lo que yo les decía, que pueden contener sebo, queratina, folículo piloso, mucina, de todo eso puede estar conformado un quiste. En este caso, los quistes pilonidales están formados justamente por
pelo. Entonces, son pelos que se quedan incrustados en el interior y generalmente son personas que tienen predisposición a estar muy sedentarios, porque estos quistes pilonidales generalmente son frecuentes justamente aquí en el área justamente del coxis, por ejemplo. Entonces se ha observado que se ven pacientes obesos, personas inactivas, personas con tendencia a la diabetes o con resistencia a la insulina, tienen tendencia a la formación de todos estos tumores en general. ¿Y cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a hacer? Justamente, bueno, el tratamiento es sencillo, realmente, y es antibiótico, como vimos el otro día por el caso el impétigo ampolloso. En este caso tenemos igual la dicloxacilina, la misma dosis, 25 a 50 miligramos por kilo día, repartido cada 6 horas, no olviden el tiempo de la vida media de estos antibióticos, por 7 a 10 días. Obviamente, en el caso de furunculosis, en el caso de un carbunco estafilocócico, no para una foliculitis simple. En el caso de una foliculitis simple, realmente lo único que se requiere es tratamiento tópico, eso es lo principal. No requieren tratamiento sistémico, a menos que usted vea que son lesiones muy numerosas o que ya están tendencia a hacerse más profundas, o sea, más inflamatorias, ¿no? De ahí la verdad es que solamente con una limpieza de yodopovidona, clorexidina y un tratamiento tópico va a ser suficiente con los antibióticos que ya conocemos y ya vamos a recordarlos otra vez. Lo mismo se utiliza la cefalexina, pero en estos casos nosotros ya podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico a una dosis de 40 miligramos por kilo día en base a la amoxicilina. Entonces, cuando es la forma simple, que es la que nosotros tenemos a nivel público, la dosis se la debe repartir en tres veces al día, cada 8 horas. Recuerden que ese es el tiempo de vida media de la amoxicilina. Pero cuando usamos la forma dúo, es decir, como una forma reforzada en la cual hay mayor dosis del ácido clavulánico, en ese caso ya podemos darlo 2 veces al día. Yo siempre les recomiendo utilizar las dosis que son así de 2 veces al día en general, no si tienen la oportunidad me refiero, porque es como una manera de lograr que haya ese cumplimiento, que haya el cumplimiento de parte de los pacientes, de parte del familiar, a dar la dosis como tiene que ser. Muchas veces yo digo, los pacientes no pueden recibir el tratamiento adecuado porque a veces no tienen quien lo cuide, no tienen quien le dé, o el mismo paciente se olvida. O sea, si tú le dices, tómate cada 6 horas, la verdad es que muy raros lo van a cumplir. La mayoría se olvidan, ¿no? Ah, es cierto, me tocaba, dice la pastilla y se olvidan. Entonces, mejor es si uno trata de darle 2 veces al día. Pero si nosotros vamos a un lugar público, no va a haber, entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, allí mi insistencia, y se los recalco, chicos, por favor, traten de convencer al paciente, de mostrarle la importancia de cumplir realmente el tiempo necesario para que haya recuperación. De lo contrario, pues otra vez van a tener el cuadro muy seguido. Igual, pues el cefadroxilo, como ya les decía, una dosis de 25 a 50 miligramos por kilo día, repartido en 2 dosis, que es también asimismo muy importante, o la sulfa, como ya habíamos hablado. En este caso, lo que les decía que es muy importante en el tratamiento de la foliculitis sería, como les decía, el tratamiento a base de la tópico nada más, cualquier ácido fusídico, mupirocina, como les decía, el ácido fusídico sí hay a nivel público, retapamulina, bacitracina, que también se lo utiliza, y la nadifloxacina. Ahora bien, algo importante que hay que tener en cuenta realmente es las medidas de higiene y de prevención. Les acabo de mostrar hace un rato de cómo existen los factores que predisponen, ¿verdad? Los factores predisponentes al desarrollo de cualquiera de estos cuadros. Entonces, si nosotros no quitamos esos factores que predisponen, nuevamente el paciente va a tener recidivas, recaídas. Entonces, todos los factores que nosotros vimos, que si es obeso, que si tiene hiperhidrosis, que si tiene diabetes, o sea, todo lo que podamos, obviamente, controlar, ya la diabetes no se la vamos a poder quitar, pero en general tratar de decirle, señor, ¿usted cree que pueda cumplir realmente? Porque mire, sus niveles de la glucosa, por más que esté con tratamiento, la sigue teniendo alterada. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué otra cosa le está faltando? A lo mejor sigue con su mal estilo de vida. Bueno, tantas cosas nosotros como médicos tenemos que tratar de insistir en esos factores que predisponen. De lo contrario, tendrán al paciente cada mes. Y de hecho, no olviden cuando hablamos de la presencia de justamente los llamados portadores, ¿verdad? Portadores asintomáticos, los portadores nasales, los que son en forma permanente o los que son
justamente transitorio, o sea que va y viene, otra vez tienen esas bacterias a nivel sobre todo nasal, por ejemplo, o del área inguinal. Entonces, nosotros tenemos que hacer ahí un tratamiento en la cual vayamos a disminuir, o al menos por un tiempo, sacar al estafilococo que está allí justamente en forma persistente, que está como un contaminante. Entonces, una forma de hacerlo es mediante el uso de agua clorada, es decir, en la cual se pone en 150 litros de agua, se pone una taza de cloro se utiliza para la ropa, ¿no? Pero tiene que ser en esa proporción, o sea, está bien cargadito, ¿no? Entonces, en esa, yo les digo, bueno, métase como una, no sé, una piscinita, si tiene una bañera, pues ahí se puede hacer en esa proporción. Entonces, el paciente debe sumergirse, como un baño, como que está en una piscina, ¿no? O sea, entra, no es que va a estar hundido los 10 minutos, sino que durante 10 minutos va a estar así en ese estado de inmersión, para que ese cloro esté en contacto con la piel, y de esa manera se va a disminuir ese estado de portador que tiene el paciente del estafilococo. Pero todo tiene que hundirse literalmente, o sea, desde el cuero cabelludo, porque ya les digo, como está siempre a nivel nasal, ¿no? Pero en todas esas partes, para que de esa manera el paciente deja de tener recidivas, cuando usted ve que es un paciente que siempre está viniéndole con el mismo cuadro, ¿no? Analizar si fue que no tomó bien el tratamiento, o generalmente, como les decía, es ese estado de portador que tiene el mismo paciente, o también preguntar, vigilar si hay algún familiar que tenga mucho contacto con el paciente y pudiera ser ese el que le está contagiando, un hermanito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en la historia clínica averiguar todo, no se olviden. Bien, ahora vamos a ver entonces la última, que corresponde es a estas reacciones realmente que se producen en la piel, pero por las toxinas. Ya en este caso, en todas las que acabamos de ver, es ocasionado por una afectación directa, ¿verdad? O sea, encontramos a la bacteria directamente afectando la piel. Pero en este caso es la toxina, es decir, lo que se ha encontrado es que la bacteria está en algún sitio lejano, puede ser, como les decía, una onfalitis, una otitis, una amigdalitis, o alguna herida a lo mejor lejana, que a lo mejor ni siquiera la podemos nosotros ver, ¿no? O sea, no, ni siquiera es observable. En todo caso, es la toxina de esta bacteria, una toxina exfoliatriz de este Staphylococcus aureus, que va a ocasionar justamente un eritema difuso. O sea, realmente comienza con un cuadro de fiebre alta, 39, 40 grados, el paciente se pone toda la piel eritematosa, o sea, está como enrojecido, ¿verdad? Eritematoso, y hay exfoliación de las capas superficiales de la piel. O sea, esto sería una forma severa de lo que vimos del impétigo ampolloso. En el impétigo ampolloso, si ustedes recuerdan que vimos la semana pasada, allí sí está la bacteria, ¿verdad? Sin embargo, está allí y está produciendo toxinas, por eso es que nosotros encontramos el signo de Nikolsky, ¿verdad? Pues ya les demostré que justamente presionando la parte lateral se produce como un despegamiento de la piel, entonces decimos Nikolsky positivo. Resulta que lo que está produciendo justamente, acuérdense, el daño a la desmogleína 1, ¿verdad? Que está justamente en el estrato granuloso, por eso es superficial, o sea, lo aprietas y le presionas y se desprende esa partecita de la piel. Entonces son estas toxinas. Algo importante que este síndrome de las 4S, síndrome de Richter-von Richter-Schein, o síndrome de la piel escaldada estafilocócica, como también se los conoce a este síndrome, ¿no? Tiene un alto índice de mortalidad. O sea, como generalmente afecta a niños, entonces la mortalidad es muy alta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros lo vemos al paciente así, con esta piel eritematosa, o sea, totalmente eritematosa, por eso es que se le denomina piel escaldada, ¿no? Es como que si se hubiera quemado, si se dan cuenta, es como que si le hubiera caído agua hirviendo. De hecho, esta patología se prestaría como a sí mismo a un diagnóstico diferencial de maltrato o abuso infantil. Entonces, por eso hay que estar muy cuidadoso a la hora de cuando nosotros vemos un pacientito así, ¿no? Aquí vemos cómo todo está eritematoso, aquí vemos cómo se le ha hecho el escaldado, ¿no? O sea, medio se ha presionado. De hecho, es típico que lo coges al niño o el familiar, lo que sea, y la piel literalmente se te queda en las manos, porque es tan facilito que se desprendan, ¿no? Entonces ya les decía, malestar general, fiebre, escalofrío, el eritema es el difuso generalizado, y por supuesto el síndrome de Nikolsky positivo. Eso es muy importante.
Y miren ustedes el cuadro, cómo se lo ve al niño, ¿no? Hay formas que son más localizadas y otras que son más severas, o sea que todo, realmente, toda la pielcita se le afecta. Pero en realidad lo vemos al niño enfermo, no sé si se dan cuenta como toda la piel está eritematosa, da la impresión como que si se hubiera quemado, ¿no? Este niño acá la tiene un poquito más localizada, pero este está todo afectado. Miren al niño de acá, ¿no? Ya está en este caso en el periodo de involución, en la cual ya está descamándose, pero miren como toda su piel ha estado roja y cómo se está descamando muy severamente, ¿no? Acá está el otro niñito, miren cómo está, rápidamente cómo se le produjo toda la descamación, ¿no? El signo de Nikolsky, como les decía, es facilito presionándolo, pero aquí se pela literalmente, ¿no? Miren, acá está esta criatura, está todo eritematoso, y si ven ustedes cómo la piel se desprende con mucha facilidad. Esta otra niñita de acá, como está toda con su fase justamente muy enferma, ¿no? Se la nota que está toda abotargada y está totalmente con la descamación. Son cuadros que requieren hospitalización, chicos, ¿no? Esto realmente no es para conocimiento, esto no es que lo manejen ustedes, esto generalmente, este síndrome de la piel escaldada estafilocócica se lo maneja en un USIN. Realmente eso ya es por terapia sistémica, realmente ya eso se maneja en una unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿no? Porque realmente, como les decía, tiene un alto índice de mortalidad. Entonces hay que estar muy atentos con esta enfermedad. Y luego tenemos otro que es el síndrome del shock tóxico estafilocócico. En este caso hay shock, ese es lo importante, o sea que vamos a tener un cuadro realmente de tipo a nivel de la presión arterial, ¿no? Entonces hay un shock y eso es importante, hay una pérdida de la, de la presión arterial, ¿no? Y este es ocasionado por una toxina del shock tóxico 1, así se le denomina. Lo que le caracteriza en primer lugar, que mientras el síndrome de las 4S se observa es en niños, ya sabemos que ellos tienen justamente todavía y no tienen la facilidad para poder eliminar vía renal a la toxina. En este caso, en el shock tóxico estafilocócico sí lo podemos ver inclusive en adultos, es frecuente. De hecho, dentro de la clasificación vamos a ver que inicialmente se lo pudo diagnosticar con más frecuencia eran mujeres, en mujeres que justamente utilizaban en esos tiempos, en sus inicios, estos tampones menstruales. En los tiempos antiguos, los tampones, que son una toalla sanitaria que utiliza pues, el sexo femenino durante el ciclo menstrual, pues algunas mujeres lo utilizan, entonces en este caso eran pues aparentemente demasiado grandes, eran muy absorbentes, y bueno, aparentemente lo que sucedía era que la sangre que estaba pues este tampón allí reteniendo, pues actuaba como un caldo de cultivo, ¿no? A veces lo que sucede, estas mujeres se lo dejaban el tampón durante muchas horas, mucho tiempo, y de hecho se lo conocía también como el síndrome del tampón olvidado. O sea, técnicamente la mujer se había aplicado un tampón y después pues se había olvidado que lo tenía, y al final venía y se ponía otro sin retirarse el anterior, y bueno, al final ese tampón lleno de sangre, imagínense en el interior, generaba ese caldo de cultivo y el desarrollo de la afección. Pero bueno, posteriormente este cuadro ya se pudieron dar cuenta que pasaba en muchas otras personas, ¿no? Inclusive hombres, o sea, no era solamente patrimonio del sexo femenino y no era solamente de las mujeres que utilizaban tampón, sino que también en otras situaciones. Pero bueno, lo clásico es que hay fiebre, hipotensión, entonces por eso ya hay un shock, entonces hay hipotensión, el eritema asimismo generalizado de piel y mucosas, en este caso se afectan inclusive hasta las mucosas, hay asimismo hipoperfusión debido a la misma hipotensión de órganos, entonces por lo tanto puede haber falla multiorgánica, ¿no? Que es realmente algo muy severo, ¿no? Asimismo pues que pudiera conducir a la muerte, ¿no? Entonces vemos que luego de eso pues ya hay la fase de convalecencia en la cual comienza a descamar. Miren, aquí tengo lo que les decía, esa clasificación en la cual pues se hablaba inicialmente del tampón olvidado. Entonces se lo decía, se lo dividía así, ¿no? El síndrome del shock tóxico relacionado al tampón y los que estaban, o a la menstruación, y los que estaban no asociados a la menstruación. Entonces el de la menstruación ya se los conté, cómo es que se inició, cómo es que se lo pudo asociar con ella, pero luego, como les decía, en otras situaciones inclusive de tipo quirúrgicas, parto o una cesárea, una mastitis,
inclusive muy de moda en las situaciones de la cirugía plástica. Ustedes saben que alguien que se le hace una sexoplastia, pues suelen dejarle como precisamente un tampón, ¿verdad? A nivel de las fosas nasales, ¿no? Para mantener ahí el plástico suele dejarle eso, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones si hay un sangrado que no ha estado controlado, miren ustedes, puede producirse eso, ¿no? Realmente, o inclusive pues en relación a que este paciente tenga, como les decía, tenga él mismo, sea como estado de portador del estafilococo, ¿no? En el caso del tampón olvidado, se recuerdan que les decía que el estafilococo pues también puede estar en forma permanente a nivel de la zona inguinocrural. Entonces, en este caso, en esas mujeres era que se le producía o se le produce este síndrome de shock tóxico. Entonces, como ven ustedes, osteomielitis, quemaduras, artritis, en fin, cualquier situación en la que pueda producirse justamente una situación de inflamación y por ende de infección bacteriana sobreañadida, podría producirse este síndrome de shock tóxico. Puede producirse. Y esto es lo característico, ¿no? Que hacia el tercero o séptimo día del cuadro clínico que tiene el paciente comienzan a descamarse, generalmente a nivel palmo-plantar. Y la descamación es así en láminas, como estamos viendo aquí, ¿no? O sea, literalmente, como dicen los pacientes, mudan. O sea, se les sale toda la superficie, el estrato córneo de las palmas, sale en láminas. Entonces, bueno, esto es algo típico ya obviamente ya cuando está el paciente involucionando, ¿no? Chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar para el examen, pues que ya vendría a ser ya con ustedes pues el día lunes. No olviden allí el horario igualito, o sea, nos tenemos que conectar desde las 3 de la tarde. Por favor, ese día bueno, ya les voy a poner ahí en el Moodle, no olviden todo el mundo entrar con la cámara encendida, tienen que ser todo pues puntualitos, por favor, ¿no? Ahorita, ¿alguien tiene alguna duda respecto a este tema que hemos visto? Doctora, del síndrome de las 4S, ¿qué tan rápido evoluciona? O sea, para que el niño comience con la fiebre y Es ya parezca como rápido, la que verdad es es que todo sí. rápido. Es rápido, la verdad es que sí, el niño, nosotros vemos que de repente un niño comienza con fiebre, malestar general, escalofrío, y le vemos el eritema, ¿no? Es todo el eritema que se pone así, se pone rojito, ¿no? Y siempre el niño está con ese aspecto de toxicidad, o sea, está enfermo. Realmente es que es cuando es toxinas, realmente se produce ese malestar, es que es septicemia, pues es general. Entonces todo el organismo, por eso un niño así está sumamente enfermo, es rápido, sí. O sea, usted la verdad es que en 24 o 48 horas lo ve así. Entonces realmente son niños que requieren ser derivados de urgencia a un hospital donde haya un hospital especializado, ¿no? O donde haya justamente una unidad de cuidados intensivos neonatal. ¿Alguien más? Chicos, hoy día también les tengo que poner, por favor, no olviden la cuestión esta del foro, no olviden de contestar, porque nosotros también ya entramos en la semana de que a nosotros también nos revisan pues el Moodle, entonces no se olviden de hacer eso, de contestar. Yo no sé, no me acuerdo si es ustedes o el grupo, otro grupo, el grupo 3, el que creo que yo no les puse un día la pregunta de rebote. Yo estaba revisando el otro día, pero ya en eso me distraje por otra actividad que tenía que hacer también del hospital y me olvidé. Por si acaso, revisen, o sea, voy a revisar y si no les pongo algo en relación a que conteste esas preguntas, ustedes saben, son facilitas, ¿no? Lo único que tienen que hacer es contestarle. Revisen el Moodle para que la contesten, ¿sí? Ahorita yo les voy a poner la pregunta al rebote, el foro, y bueno, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pasen bien. Cuídense. Gracias, doctora.